No, no te escuché lo último. Sí, gracias. Ok, Gracias. ok, ok, ya. Entonces, por ejemplo, yo les contaba, ¿no? Como experiencia, lo que yo hice, por ejemplo, en una de las empresas donde teníamos bastantes trabajadores, se colocó, esta es la puerta, ¿no? Estoy en la puerta mirando hacia afuera. Al lado derecho hemos demarcado círculos amarillos, amarillos, con una distancia, ¿no es cierto?, de 1 metro, y pasaban los trabajadores uno a uno a hacer el control de temperatura previa al ingreso, ¿no? Y también hacer la desinfección de calzado. Se le tomaba la temperatura, se verificaba la desinfección de calzado, desinfección de manos, ¿no es cierto?, el de la palma y el dorso, pasaba. Si se detectaba un trabajador con una temperatura mayor a 37 grados, ¿qué se le hacía? Se le invitaba a pasar al lado izquierdo. Al lado izquierdo tenía círculos de color rojo, ¿no? Con también un distanciamiento. Entonces, hasta que pasen todos los trabajadores. Una vez que pasaban todos los trabajadores, ¿no es cierto? Recién nuevamente se les hacía pasar a los trabajadores sospechosos por la temperatura que está alta, ¿no es cierto? Mayor de 38, se les hacía pasar a un área de aislamiento, un área que está ventilada, ¿no es cierto? Con un distanciamiento, sillas distanciadas hemos puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A partir de ese primer signo, ¿no es cierto?, con una temperatura elevada, se le comenzaba a hacer el triaje. Se le hacía, digamos, también una anamnesis, se le hacían unas preguntas para saber, digamos, con respecto a enfermedades previas, contactos, no sé, se le comenzaba a preguntar muchas cosas y de acuerdo a las respuestas comenzamos a determinar algunos diagnósticos, ¿no? Presuntivos, ¿no? Si era o no era parte del COVID. Entonces ahí se le preguntaba, ¿no? Si hay dolor de garganta, si hay cefalea, a qué nivel, si el estomaguito está suelto, si hay dolor muscular, ¿no? Entonces, todos estos signos y síntomas que podía estar ¿cómo se llama? Viendo dentro del examen que se les daba, ¿no? Podías determinar si era o no COVID, ¿no? Probablemente una fiebre puede darse de repente por cualquier otro tipo de infección, no generalmente por el tema de COVID. Entonces se determina de repente una infección urinaria, no sé, una infección estomacal, ¿no? Entonces que no tenía que ver nada que ver con el tema del COVID, ¿no? Entonces a partir de eso ya se iban, pues, ¿no? De acuerdo al diagnóstico definitivo que se les daba, se retiraban, se reincorporaban al trabajo, se les pedía que vayan a casa o se les mandaba de repente con su medicación a seguir laborando, de acuerdo al tipo de trabajo. Perfecto, entonces ese procedimiento tú tienes que describirlo, se tiene que dentro también de ingreso al puesto de trabajo, ¿no? Diario. El tercer punto, lavado y desinfección de manos, ¿no? De lavado y desinfección de manos obligatorio, ¿no? Debe darse siempre al inicio de la jornada laboral, ¿no es cierto? Para eso el empleador debe disponer de lavados de manos suficientes, que cuenten con agua potable permanentemente, que cuenten con agentes desinfectantes, como puede ser jabón, ¿no? El jabón líquido, ¿no es cierto? Puede utilizar de repente algunos aditamentos en estos puestos de lavado para evitar el contacto del personal con la manipulación de las llaves para activar el agua o para cerrar el agua, ¿no es cierto? Utilizar de repente algunos aditamentos que puedan ser de uso con pedales, ¿no? También el tema para el secado, ¿no? No utilizar estos equipos que impulsan aire caliente para el secado de manos, ¿no? Porque eso va a exacerbar, ¿no? Depende de la superficie en la cual estés. Preferentemente es utilizar algunos paños de papel descartables para hacer el secado de manos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Dicen, ¿no?, que el uso del gel, el alcohol en gel, no suple al lavado y desinfección de manos, no va a suplir nunca, ¿no?
Pero cuando no suplen, cuando se lavan adecuadamente, o sea, utilizan esos 20 segundos como mínimo. Y también es importante dentro de todo esto colocar la señalética de vida, ¿no? Lavarse obligatoriamente las manos, técnica de lavar, ¿no es cierto? Y te van todos los pasos que debes de hacer para poder hacer el lavado adecuadamente de las manos, ¿no? ¿No? Como acá podemos ver, ¿no? Con el jabón, acá, por ejemplo, se describen 11 pasos, ¿no? En el cual hace hasta el secado, ¿no? Perfecto. Hay algo importante que la Organización Panamericana de la Salud determina, y la Organización Mundial de la Salud, que bueno, es la Organización Mundial de la Salud que no le achunta nada, también nos indica, ¿no? Que está prohibido el uso de cabinas o túneles de desinfección, ¿no? Ha habido un tiempo en el cual en el Perú ha proliferado por iniciativa de muchas personas, por poder combatir o eliminar el transporte, ¿no? Como una barrera de bioseguridad, pues la utilización o fabricaciones de túneles de desinfección. ¿No? Está prohibido ahora, ¿no? No lo recomiendan, porque generalmente la Organización Panamericana de Salud o la Organización Mundial de Salud recomienda, ¿no? Recomienda, ¿no? El no uso, ¿no? De los túneles o otra tecnología para la desinfección humana, ¿no? Utilizando rociadores de productos químicos o radiación UV, ¿no? Eh, mm, Porque podrían provocar alguna lesión en el trabajador o en un tercero, ¿no? Entonces se recomienda, ¿no? No utilizar. Yo he estado viendo en algunos, por ejemplo, en un centro médico, en centro médico, te decía, no se mueva, cierra los ojos y activaba un rociador y todo el cuerpo te rociaban con amonio cuaternario, ¿no? Entonces, si el amonio cuaternario puede caer a los ojitos, provoca una irritación, ¿no? La lesión probablemente hasta severa. El cuarto punto, el cuarto lineamiento es con respecto a la sensibilización y prevención de contagios en el centro de trabajo. Es muy importante colocar como medida de prevención, ¿no es cierto?, sensibilización, digamos, la infografía, ¿no? La información debida con respecto a algunos pasos, procedimientos, obligatoriedades, prohibiciones, ¿no? Con respecto al uso de algunos insumos, equipos de protección personal, distanciamiento, el evitar, digamos, el contacto directo, evitar toser, tocarse la cara, el rostro, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Es claro acá tener en consideración lo dispuesto por la norma técnica peruana, la 399, en el cual determina el código con la señalética y código de colores, ¿no? Dice, ¿no? Las señales de color azul significan señales de obligatoriedad. Señaléticas de color verde son señales de evacuación, ¿no? Señales de color amarillo son señales que te indican riesgo. Señales rojas, ¿no es cierto?, son aquellas de emergencia o prohibición. ¿Perfecto? Entonces eso hay que considerar también. Yo he visto, no voy a decir en qué lugar, porque es un lugar bastante público del Estado, he visto señales en el cual decía obligado desinfectarse las manos y estaba una señal de color amarillo, ¿no? Cuando la norma técnica peruana determina, con la norma técnica peruana de señalética y código de colores, determina que el color azul es el color para obligatoriedad. Y en una zona muy concurrida. Algún día cuando vengan por Cusco, el primer lugar que van a pisar en Cusco, van a ver estas señaléticas, ¿no? En vez de ser color azul, es el color amarillo, obligatoriedad. Y así vamos cometiendo algunos errores, ¿no? El tema de la educación y la capacitación a los trabajadores sobre medidas preventivas para evitar el contagio.
Es importantísimo, decimos, medios como el Zoom para poder nosotros estar permanentemente dándoles a conocer a los trabajadores con respecto a aquellas acciones o medidas de acción preventiva. También es importante educar al trabajador no solamente con respecto a a la prevención dentro del área laboral, sino también en el tema de casa, ¿no? Hablar un poco con respecto también a la conducta social. He tenido trabajadores de una empresa que acá en Cusco, por las fiestas del Cusco en junio, el 24 de junio, las fiestas del Cusco, tenemos una tradición de hacer la famosa guatia, ¿no? Que es ¿cómo se llama este? Es hacer como una casita, una cuevita de pedazos como llamamos curpa nosotros, ¿no? ¿No? Y haces ahí lo pones con leña a tener calor, luego lo entierras, pones papa y algunos insumos, alimentos, los tapas y esa es una comida, ¿no? Es aguate. Y tenemos la tradición de hacer nuestras guatias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un grupo de trabajadores, haciendo caso omiso a las indicaciones, se fueron a un campo a hacer la guatia, ¿no? Miren, no tiene nada que ver con la actividad laboral, porque es una acción muy aparte la actividad laboral, es una actividad social y por cuenta propia, ¿no? Pero sin embargo, nosotros cuando dictemos las charlas, cuando orientemos con respecto a las medidas de prevención a los trabajadores, lo que debemos hacer, guatiadas en Puno también hay, dice, ¿no? ¿No? En Puno también hay las guatiadas, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos dar la formación para las acciones preventivas o medidas de acción preventiva dentro, ¿no? Para evitar contagios dentro del área laboral, pero no debemos de estar de lado, como dijo hace un momento los compañeros, estamos en una fase 3 de contagio comunitario, ¿cierto? En el cual, por acciones de emergencia, ¿no es cierto?, se determina que está prohibido reunirse, ¿no es cierto?, las reuniones, ¿no es cierto?, masivas, ¿no?, en el cual puede hacer que haya contagio. Entonces, haciendo caso omiso, entre los trabajadores se habían ido a hacer su guatia, ¿ya? Y resulta que se me contagian todos los trabajadores. ¿Correcto? Un asintomático en la reunión va a contagiar a todos. ¿Correcto? A pesar que se les ha dado la formación, se les ha dicho, no, miren, con la acción, ustedes no podemos meternos en sus actividades sociales, porque es parte de vuestra vida privada, pero sin embargo se les recomienda no asistir a actividades sociales, cumpleaños del familiar, del papá, de la mamá, ¿no? ¿No? Y se les dice también como una forma de sensibilización que pueden contagiarse, no solamente van a hacerse daño a ellos, sino también pueden hacer daño a los compañeros al traer el virus, ¿no es cierto?, portar o trasladar el virus hacia el puesto de trabajo. Y son actividades sociales con los amigos, considerar que pueden llevarlo a casa, ¿no? Donde podemos encontrar en casa un papá, una mamá que esté dentro de ese grupo de riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante también manifestarlo, ¿no? El tema del registro de asistencia y capacitación es importante. Por estas vías, por ejemplo, el registro de capacitaciones es hacer una toma de la pantalla, ¿no? Con todos los asistentes, es un registro de capacitación, ¿no? Porque no va a haber la firma física, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una toma de asistencia es preguntarle a Pamela, Pamela. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo Buenas estás tardes, tú? doctor. De dónde eres, Pamela? Moquegua. Moquegua, Moquegua y Guatia, ¿no? Por supuesto, doctor, también se hace.
¿Ve? ¿No es cierto? Entonces, a veces es importante siempre a los trabajadores advertirles dentro de la parte de sensibilización y lo que hablamos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Un programa importante es seguridad basada en comportamiento, por ejemplo. Nosotros trabajamos en seguridad y salud, eso, ¿no? Y hablamos no solamente de las actividades o la sensibilización de las medidas preventivas dentro de la actividad laboral, sino también, en este caso, con respecto a la participación de actividades sociales fuera de la empresa, ¿no? Es importante, Sonia. Muchas gracias. Entonces, mira, si con Sonia conversamos un rato, yo sé que Sonia está ahí. Con Pamela. Doctor Pamela Ventura, doctor Pamela Ajá, Ventura. ajá, sí, sí, hace un rato Sonia, por eso decía, y de Pamela ahora en este momento, yo voy llamando listas, sí. Ya tengo ya ahí 2 o 3 que están en la lista, ¿no? Y eso voy a hacer un registro de asistencia, capacitación. Perfecto. Facilitar, ¿no es cierto?, los medios para responder inquietudes a los trabajadores, mantener los archivos, ¿no? O canales de comunicación, como buzones virtuales, canales telefónicos, ¿no? Para que también el trabajador pueda manifestar algunas inquietudes con respecto no solamente a las condiciones del área de trabajo, sino también a la actitud de los compañeros, ¿no? Entonces, dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo, siempre evaluamos las condiciones y los actos de los trabajadores y quienes nos ayudan a hacer la vigilancia permanente son los trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante. Antes, si nosotros en el tema de seguridad y salud en trabajo trabajábamos con reportes de incidentes, ¿no es cierto? Accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahora lo podemos digitalizar, ¿no es cierto? Estos reportes para que el trabajador también sea nuestros ojos, ¿no? Y nos ayude a de repente mejorar algunas condiciones de trabajo, ¿no? O de repente realizar o actualizar en la programación de capacitaciones, ¿no? Porque de repente tengo trabajadores que no están cumpliendo algunas normativas, algunos procedimientos de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Y están poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la vida de un compañero. Entonces es importante siempre facilitar esos medios, ¿no? Para conocer claramente las inquietudes de los trabajadores, ¿no? Quinto punto, las medidas de prevención de aplicación colectiva, ¿no? Esto básicamente se va a considerar con respecto a la jerarquía de control de riesgo. No sé si ustedes escucharon hablar con respecto al control la jerarquía de control de riesgo. Eh, Fabricio, Fabricio Núñez Gómez. Sí, profesor, aquí estoy. Bien. ¿Qué tal, Fabricio? De repente tú escuchaste hablar con respecto a la jerarquía de control de riesgo. La jerarquía. Jerarquía de control de riesgo. Sí, lo he escuchado vagamente, la verdad, profesor. A ver, dinos algo, lo que tú pienses que es. O sea, la jerarquía de control de riesgos se me viene a la mente quizás, o sea, las personas más vulnerables y eh, después las que tienen más propensión al contagio o algo así. Ujú. Mira, la jerarquía de control de riesgo esta la utilizamos diariamente el personal o el profesional de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Voy a explicarlo. Y la jerarquía de control de riesgo está acá, en ese costado. ¿Y ven ese triángulo? Esa es la jerarquía de control de riesgo. Cuando yo estoy expuesto a cualquier peligro dentro de mi área de trabajo, olvidémonos del COVID, digamos, olvidémonos del COVID. Cualquier peligro, cualquier amenaza que yo tenga en el área de trabajo, lo primero que voy a pensar es en eliminar el peligro, ¿sí? Si no puedo eliminar el peligro, voy a pensar en sustituir ese agente de amenaza. Si no puedo sustituir, voy a pensar en un control de ingeniería. Si no puedo con el control de ingeniería, voy a tener que tomar medidas administrativas, con medidas de prevención, manuales, señaléticas, ¿no? ¿Correcto? No puedo controlar con eso, recién voy a entrar a el control con EPPs. Entonces necesitan una jerarquía de control, un orden de
control. Por ejemplo, ponemos el ejemplo del coronavirus, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿no? SARS-CoV-2, ¿no? Yo digo, el virus, ¿qué es lo que tengo que pensar? Lo primero que debo pensar es en eliminar el virus o no. Es la amenaza, ¿no? Es el peligro. ¿Cómo voy a eliminar? ¿No? Dentro de mi jerarquía de control dice, ¿no? ¿Cómo voy a eliminar? Bajando la carga viral, desinfectando las manos y los calzados de los pies, desinfectando de repente la ropa. Esta es una forma de eliminar, es mi primera jerarquía de control. ¿Correcto? Porque yo voy a pensar, si no puedo eliminar el virus, porque de repente está dentro del organismo del trabajador, ¿qué voy a hacer? Sustituir. Ah, mira, sustituir, claro. Entonces, ¿qué voy a sustituir? El trabajador. Ah, tú tienes virus. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir 14 días a tu casa y voy a sustituirte con otro trabajador. ¿Correcto? Mi segunda jerarquía de control de riesgo. ¿Correcto? Tercera jerarquía de control de riesgo, ¿no? Virus, transmisión. ¿Qué hago? Controles, digamos, barreras. Voy a poner, digamos, este señor que trabaja en atención al cliente. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a poner una barrera acrílica, un panel acrílico en su mostrador para que esté, digamos, no en contacto directo con la otra persona, que de repente puede o no estar infectado. Por ejemplo, en un banco, ¿no es cierto? En un banco. Digo, eliminar el virus, no puedo eliminar el virus. De repente, de sus manos y de sus calzados no puedo eliminar. Perfecto. Pero no sé si él está contagiado, está portando dentro de él. Entonces no lo puedo sustituir, no puedo decir, el siguiente cliente tiene que entrar. Entonces no puedo sustituirlo. Entonces mi tercera jerarquía de control es control de ingeniería. Ah, le voy a poner un panel acrílico delante para que no tenga contacto. Miren, ese es mi segundo pensar dentro de mi jerarquía de control, control de ingeniería. ¿No? Hoy voy a seguir pensando, ¿qué otro control puedo hacer? Un control administrativo. Perfecto, control administrativo. Ya, ¿qué voy a hacer? Procedimientos. Voy a hacer procedimientos exactos. O sea, ¿qué voy a hacer? Mi plan para vigilancia y prevención, control del COVID, donde describe todos los procedimientos de todos los 7 lineamientos, desde limpieza de institución hasta vigilancia en la salud. ¿Perfecto? Entonces, ese es un control administrativo. ¿Sí? Ante eso, el virus todavía sigue pululando por ahí. El virus todavía está presente. ¿Qué voy a hacer? Mi última jerarquía de control y menos efectiva son los equipos de protección personal. Ahí le diré, póngase mascarilla, póngase una pantalla facial, ¿no es cierto? ¿Sí? Póngase lentes de seguridad, no lo sé. Eso es lo último de lo que debo pensar. Generalmente pensamos de abajo hacia arriba y no controlamos nada. La jerarquía de control siempre tiene que ir pensando desde la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y lo último, lo menos efectivo, serían los equipos de protección personal. Exactamente. ¿Qué eso quiere decir? Quiere decir que son las medidas de control que se deben hacer. Y en ese orden siempre piensen. Cuando ustedes hacen su plan de prevención y control de riesgo, siempre es de eliminar. Lo primero que va a pensar es eliminar el virus. Pero mira, todo el mundo está pensando en eliminar, pero hay formas en las cuales van a pasar. ¿No es cierto? ¿No? Sustituir un trabajador infectado, sustituir con otro. Control de ingeniería, paneles, ¿no es cierto? Control de ingeniería, puntos distanciados. Se va por puntos de trabajo distanciados de 1,5 metros. Es un control de ingeniería. Entonces, ¿no? Control administrativo, procedimientos, señaléticas. ¿Sí? Y lo menos efectivo, les vuelvo a decir, los equipos de protección personal. No. El ciclo de Deming no. El ciclo de Deming es el ciclo de Deming es un ciclo de mejora continua. El ciclo de Deming es otro. El ciclo de Deming tiene que ver con el PHBA. Planear, verificar, actuar, ¿no es cierto? ¿No? Hacer y analizar.
¿no? El ciclo de Deming podría ser aplicado, ¿sabes dónde, Fabricio? Podría ser aplicado en tu plan para vigilancia y prevención del COVID. Por ejemplo, tú ahora haces un plan, ¿no es cierto? Tú estás desarrollando tu plan ahora. En el plan están un conjunto de estrategias que tú estás haciendo para controlar el virus, para controlar el contagio del virus dentro del área de trabajo. Ese es tu plan. Entonces, tú elaboras el plan. Luego que haces el plan, lo ejecutas en físico, lo ejecutas en el área, ¿sí? Entonces, planificar, luego hacer, luego ¿cómo se llama este? Verificar, PHBA, planificar, hacer, luego verificas que se esté cumpliendo tu plan para prevención y control del COVID. Luego haces un análisis y dices, ¿está funcionando mi plan? No, no está funcionando. Hay que mejorar tales puntos. Perfecto, entonces mejoras en tu análisis de esos puntos y en tu nuevo plan, cuando actualizas tu nuevo plan, ahí pones todas esas mejoras. Y nuevamente comienza, planificas, luego haces, verificas, nuevamente analizas. No, algo está fallando, nuevamente recompones tu plan. ¿Perfecto? Entonces eso se convierte en un ciclo de mejora continua. Ese es el ciclo de M. ¿Perfecto? ¿Estamos ahí? Perfecto, Fabricio. Sí, ok, profesor, ya entendí. ¿Ya? Es distinto el ciclo de Deming y distinto es la jerarquía de control. Jerarquía, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tú vas a pensar para controlar inmediatamente un peligro? ¿Sí? Perfecto. Ok, sí, está bien. Medidas de prevención de aplicación colectivas, ¿no? Ambientes de trabajo que deben ser ventilados con una renovación cíclica, es importantísimo, importantísimo, ¿no? Nosotros como personal o profesionales de seguridad y salud también estamos expuestos, porque nosotros entramos al lugar donde nadie quiere entrar, ¿no? Porque nosotros entramos para analizar esa área, para plantear, para planificar estrategias, para mejorar. Entonces es importante, ¿no? Si yo voy a hacer un plan para vigilancia, conocer las instalaciones, ¿no? Para determinar algunas mejoras, ¿no? Con respecto a algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, como control de ingeniería, dice, ¿no? Por ejemplo, yo fui a una empresa. La empresa entra así, un calor tremendo, ¿ah? Calor en junio. Junio en Cusco puede ser frío, pero hacía calor dentro del ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había circulación de aire. Las máquinas, los equipos prendidos hacían calor en el ambiente. Si hay concentración de calor, quiere decir que también va a haber concentración de carga viral. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Ventilar ese ambiente, que no haya esa concentración de calor, porque esa concentración de calor es un indicador de que hay concentración de otras cosas también ahí. Y esas otras cosas es el virus. Es importantísimo, ¿no? Abrir las ventanas, hacer que haya circulación, ventilación, cambio cíclico del aire, importantísimo, ¿no? ¿No? El tema de barreras físicas ya lo he descrito. Controles administrativos también ya los he descrito. ¿No? Está el tema de limpieza y desinfección, ¿no? Distanciamiento social y todo lo demás, ya los he descrito. Evitar las aglomeraciones, lo he descrito como un ejemplo cuando les dije que ponía al personal distanciado uno de otro. Es importantísimo también. Por ejemplo, una medida de prevención colectiva. Se dan cuenta, digamos, en los buses, ¿no? En los buses, ¿no? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿no? Una medida de prevención colectiva. El tema de medida de prevención colectiva, hacer señaléticas, por ejemplo, en los comedores, ¿no? Como ahí se quitan la mascarilla para comer, tiene que tener un distanciamiento mínimo de 2 metros, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Por de 2 metros, ¿no? Pero cuando estoy hablando, estoy respirando, probablemente las partículas vuelen hasta 1,40 m, ¿no? Ya. Nos damos un relajito de unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. Ya, unos 10 minutitos. Y luego vamos a correr porque tenemos que hacerlo de la 448. Ya, vamos a correr un poco, ¿ya? Unos 10 minutos, por favor, para tomar algo
para calentarnos, por lo menos yo sí, porque tengo un frío terrible acá en Cusco. ¿Ya? 10 minutos. A ver, ya. Entonces continuamos con el tema de medidas de protección personal. Con respecto a los equipos de protección personal, vemos el tema, eh, ya les había dicho, de acuerdo al control, a la jerarquía de control de riesgo, sería la última opción con respecto a controlar esa exposición o ese riesgo de daño que podría ocasionar el peligro. En este caso, el, el COVID-19, ¿no? El COVID-19. En este caso, es obligatoriedad del empleador dotar de los equipos de protección o equipos de protección de bioseguridad a sus trabajadores, ¿no? A los cuales es necesario que se les dé el tema de mascarillas o barbijos o protectores respiratorios, el tema de la calidad de que son distintas, ¿no? Pueden ser mascarillas comunitarias, pueden ser mascarillas quirúrgicas descartables o mascarillas quirúrgicas certificadas, ¿no? En este caso pueden ser certificadas por la NIOSH, que son las N95 o las KN95 de origen asiático. Las últimas mencionadas, son de uso exclusivo de personal médico, dice la norma, ¿no? Las que se pueden utilizar para personal, para trabajadores, básicamente son las comunitarias y las quirúrgicas descartables. Ahora, bajo la normativa actual, en algunas actividades, por ejemplo, las actividades de exposición de riesgo medio, se debe utilizar las mascarillas, las comunitarias, más las caretas faciales, ¿no? O escudos faciales, ¿no? En los trabajadores con factor de riesgo bajo, se debe utilizar las mascarillas quirúrgicas descartables, ¿no? La norma me dice que las mascarillas comunitarias deben darse con 3 unidades para que se pueda garantizar el lavado y desinfección de cada una de ellas, ¿no? Perfecto. Eso con respecto a los equipos de protección personal, la norma establece, ¿no es cierto?, en sus anexos este cuadro en el cual vemos, ¿no?, a niveles de riesgo muy alto de exposición, deben utilizar las mascarillas respiradores N95 quirúrgicas, deben utilizar las caretas faciales o gafas de protección de acuerdo a la actividad a la que está realizando, los guantes para protección biológicas, pueden ser las de caucho o las de nitrilo, el tema de trajes o protectores corporales, ¿no? Como pueden ser los mamelucos de cuerpo entero, o podrían ser batas descartables, ¿no? Y el tema de botes de protección biológica también. En el caso de riesgo alto de exposición, personal de salud, ¿no es cierto?, que pueda estar atendiendo un caso sospechoso, ¿no? Podría utilizar el respirador N95 quirúrgico, las gafas, las googles de protección, puede utilizar también los guantes quirúrgicos y opcional, ¿no?, con respecto al tema de los trajes. Por ejemplo, yo pregunto a Julie, Sí, profesor. hola Buenas tardes. Julie. A ver, nosotros como profesionales del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿en qué nivel de riesgo estamos? ¿Bajo, medio, riesgo alto, muy alto? ¿En cuál nos consideraríamos? Bueno, yo creo que debería ser dependiendo, podría estar entre bajo y medio. Dependiendo por qué,
por ejemplo, si tenemos, si trabajásemos, en plantas industriales o agroindustriales o en cualquier, planta, dependiendo del contacto directo que tengamos hacia con los trabajadores. Podría considerarse, en todo caso, riesgo medio. A ver, súbele un hito más, un hito más. ¿Aló? ¿Me escucha? A ver, súbele una más. No en el audio, sino en el nivel. Ah, nivel. Ah, En el nivel alto, no en el medio. alto. Claro, porque nosotros también vamos a hacer muchas veces de la vigilancia a la salud. De repente la identificación de un caso sospechoso, ¿quién lo va a ver primero? El profesional de El servicio de Tribunal de seguridad. Seguridad y Salud. Exacto. Ujú. ¿Perfecto? ¿Sí? Y luego ya lo va a de repente derivar al profesional de la salud, ¿no? Y el Ah, profesional de la sí. salud puede Ah, ok, estar ya de entendí. repente en un muy alto, porque de repente ya detecta que ya hace su prueba, digamos, ya tú lo identificas, ¿perfecto? Tú como seguridad y salud lo identificas, un caso sospechoso, ¿perfecto? Sí. Llamas al área de salud ocupacional para que el médico venga al área de aislamiento, porque tú lo has trasladado al área de aislamiento, ¿sí? Viene el personal de salud, le hace su historia clínica, ¿no es cierto? Y determina que tiene que hacer una prueba auxiliar. Una prueba auxiliar quiere decir la serológica. En la prueba serológica sale positivo. En ese momento ya está tratando a un paciente positivo. Entonces estaría en un riesgo muy alto. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es dinámico, ¿no es cierto? Ya, me preguntan si el contagio de la SARS-CoV coronavirus es un accidente de trabajo. No. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es una acción violenta, repentina, ocasionada por un agente externo involuntario que puede causar daño corporal por una lesión. Ese es un accidente de trabajo. El coronavirus se ha determinado como una enfermedad ocupacional, pero no en todas las actividades profesionales, solamente en el personal de salud. ¿Sí? Hay una normativa en la cual determina la modificación de la lista de enfermedades ocupacionales, en el cual dice, ¿no? El coronavirus se determina como una enfermedad ocupacional, pero únicamente en el personal de salud con tratamiento, ¿no? O exposición directa a pacientes con COVID. ¿Cierto? Ahí sí está como enfermedad ocupacional. Pero que es un accidente ocupacional, no tiene que ver. ¿Ya? Entonces, regresando a este cuadro, ¿no? Según a nivel de riesgo de exposición, ¿cómo deberíamos estar nosotros con qué tipo de equipos de EPP? Deberíamos estar con un respirador N95 o un KN95. Deberíamos tener nuestras gafas Googles, sí, deberíamos tener nuestras gafas Googles y nuestros lentes. Claro, ¿cuándo vamos a estar todo el día paseando con eso? No, pero lo vamos a utilizar de repente. Yo como trabajador veo que mi compañero de lado está tosiendo, ¿no? De repente al ingreso no le han identificado la temperatura, no le han identificado algún signo o un síntoma al ingreso. Pero en el proceso de trabajo, tengo un compañero que está tosiendo frecuentemente, está estornudando frecuentemente, se queja de un dolor de cabeza. Lo veo todo coloradito, con el rostro brillante, probablemente tenga fiebre. Entonces yo como compañero que estoy distanciado de él, puedo reportar, llamar al área de seguridad y salud y le dice, ingeniero, ingeniera, doctor, médico, contador, odontólogo, porque cualquier profesión puede ser el profesional del servicio de seguridad y salud, ¿no? Se le llama y se le dice, ¿sabe qué? Mi compañero tal está con fiebre, está tosiendo. Entonces, yo voy a acudir ante ese caso sospechoso. En ese momento me pongo en un nivel de riesgo de exposición alto. Por lo tanto, ¿qué hago? Me agarro
Mi N95, me coloco. Agarro mis googles, me coloco. Agarro mis guantes, me coloco. Si es necesario una bata, porque estoy con mi ropa de trabajo, me pongo una bata. Y acudo donde el trabajador. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para ayudar al trabajador a dirigirse al área de aislamiento, ¿no? ¿Perfecto? En el área de aislamiento le doto una N95 y le digo que espere al médico ocupacional. Le voy a dotar yo de un N95, porque es un sospechoso. ¿Perfecto? Abro todas las puertas del área de aislamiento, ventilo todo el área y llamo al médico. Médico ocupacional como personal de salud, porque es un riesgo biológico, un riesgo a la salud. ¿Quién debe venir? El profesional de la salud. Viene el profesional de la salud, ¿no? Ya puede ser la enfermera, puede ser el médico, que nos obligan a ir a la tabla, o otro profesional de la salud que conozca el tema. Acude donde el paciente, donde el trabajador sospechoso, y le hace un triaje. ¿Perfecto? Le hace algunos exámenes, determina hacer una prueba serológica que tiene la empresa, le hace la prueba serológica y sale positivo. Como sale positivo, ahí el nivel de riesgo de exposición del médico ocupacional era alto y ahí en ese momento pasa a muy alto, porque ya está tratando un paciente positivo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces miren cómo va cambiando, tiene una dinámica todo este tema. Por lo menos nosotros como personal o profesionales de seguridad y salud en el trabajo, pues estamos, como les digo, estamos en una acción dinámica a nivel de riesgo de exposición. ¿Perfecto? Porque nuestras actividades son diversas. Hay actividades administrativas que podemos estar en un área, ahí estamos en un nivel de riesgo bajo. De repente estamos en interacción con, digamos, verificando el accionar, el actuar, el trabajo de empresas contratistas, subcontratistas de la empresa, ¿no? Ahí estoy en un riesgo medio. Me pasan la voz sobre un sospechoso de COVID, estoy en un riesgo de exposición alto. ¿Perfecto? Entonces es dinámico, pero siempre tengo que tener como personal o profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tengo que tener todo ese equipamiento con respecto a equipos de protección personal. Por lo menos los dispuestos hasta el riesgo de exposición alto. ¿No? Acá un cuadrito con respecto al tema de las mascarillas, respiradores del 95 y otros respiradores, ¿no? Digamos, de 3/4 de rostro. Estos respiradores, los últimos, ¿no es cierto?, son efectivos para no inhalar el virus, pero tienen válvulas de salida que no tienen un filtro. O sea, si hay un trabajador que está contagiado, probablemente estas mascarillas con filtros cambiables no les sirvan, porque pueden contagiar, sale el aire, porque no tiene ningún filtro para la salida, tiene filtro para el ingreso, nada más. Entonces hay que tener cuidado también. El último lineamiento, el tema de la vigilancia de la salud a los trabajadores, ¿no? En el contexto del COVID, ¿no? El profesional de la salud, ¿no es cierto?, dentro de sus funciones es gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores de acuerdo a la ley 29.183. Otra función es la prevención, vigilancia y control del riesgo del COVID, ¿sí? Esto, en los servicios de seguridad y salud en el trabajo, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, como se los he dicho la anterior semana, está compuesto, es un trabajo en conjunto, por dos profesionales. El profesional de seguridad y salud en el trabajo y el profesional de la salud. En el contexto del COVID, digo, en el contexto del COVID, o el contexto de ante algún riesgo biológico, ante un riesgo que afecte la salud del trabajador, ¿no es cierto? ¿Sí? El servicio de seguridad y salud en el trabajo está compuesto por dos profesionales, siempre.
el profesional de seguridad y salud en el trabajo y el profesional de salud. El profesional de seguridad y salud en el trabajo es el que va a verificar el cumplimiento del plan, va a hacer el control permanente, ¿sí? ¿No? Va a reforzar acciones preventivas, ¿correcto? Y el profesional de la salud es el que va a hacer directamente la vigilancia a la salud. ¿Perfecto? ¿Sí? Todo esto en el contexto de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la vigilancia de la salud, en el anexo de la 239, que ya ha sido derogada, ahorita vamos a verla por la 448, ¿no es cierto? Y sus modificatorias, nos establecía 5 tipos de trabajo, ¿no? De centros de trabajo, ¿no? El primer tipo decía de 1 a 20 trabajadores que no estén incluidos en el Decreto Supremo 0398 SA, ¿no? Tipo 2, aquellas que tengan de 1 a 20 trabajadores, pero que estén incluida la actividad dentro del Decreto Supremo 0398 SA, ¿no? Tipo 3, aquellos trabajadores que tengan de 21 a 100 trabajadores, tipo 4 de 101 a 500 y tipo 5 más de 500 trabajadores, ¿no? Cada uno de ellos podrían contar con el servicio del empleador, ¿no es cierto? Del empleador, la enfermera, el médico ocupacional, con el servicio del profesional de seguridad y salud en el trabajo o el servicio CEPRIS, ¿no? De salud. En este caso, eso también, acá hay algo que no sé, bueno, si lo conocen muy bien ustedes, con respecto al Decreto Supremo 0398, que básicamente en su anexo 5 describe todas aquellas actividades que tienen que tener un seguro complementario de trabajo de riesgo, porque son actividades de alto riesgo. Y dentro de esas actividades de alto riesgo, pues vamos a encontrar aquellas actividades, servicios, digamos, de minería, industria, hidrocarburos, el tema de industrias de fabricación de cueros, de madera. En la parte última habla este anexo de aquellos servicios médicos, odontológicos y veterinarios, ¿no? Esos son aquellas empresas que que hacen estas actividades, son actividades de alto riesgo. Por lo tanto, están inmersos dentro del Decreto Supremo 0398, por lo cual necesitan el servicio de un profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Perfecto? ¿No? Esto ya lo vimos con respecto al grupo de factor de riesgo, ¿no es cierto? Hay un grupo de factor de riesgo, los trabajadores que por conveniencia pueden hacer un trabajo remoto, ¿no? O irse a casa, ¿no? Pueden ver el adelantamiento de vacaciones y todo lo demás. Aquellos que tengan una mayor de edad de 65 años, hipertensos arteriales no controlados, enfermedades cardíacas graves, asma moderada o grave, insuficiencia renal con tratamientos de hemodiálisis, obesidad mayor de 40, ¿no? Están que pensar con ellos. Ahora, esta lista que tenemos acá, esos trabajadores, ¿están negados a ir a trabajar? O también si desean, ellos pueden ir a trabajar. ¿Perfecto? Pero para cumplir ese deseo, ellos tienen que aplicar a la declaración jurada de la resolución ministerial, ¿no es cierto?, 99, en el cual determina, ¿no es cierto?, que el Decreto Supremo 083-2020, perdón, en el cual determina la declaración jurada. ¿Y cómo se hace esta declaración jurada? El trabajador requiere o pide al empleador seguir en el trabajo, ¿no?, asumiendo todas aquellas responsabilidades o riesgos asociados a su actividad. Para lo cual, ¿qué va a hacer el trabajador? Debe solicitar al empleador la emisión del certificado de aptitud validado por el médico ocupacional. ¿Perfecto? Entonces, el médico ocupacional le da la cita, ¿no es cierto?, al trabajador, lo examina, lo analiza, y tiene 48 horas para darle este certificado. Este certificado lo va a dar
directamente al empleador y el empleador debe de responder a este documento, ¿no? Que a su vez tiene adjuntada una declaración jurada del trabajador. Perfecto, asumiendo todas aquellas responsabilidades, aquellos riesgos que ya conoce, ¿no? Pero dice, ¿no? En el artículo 4 dice responsabilidad del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. La declaración jurada aprobada mediante el presente resolución ministerial, el empleador mantiene la plena responsabilidad de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? No porque él te dé su declaración jurada y este trabajador con factor de riesgo asume todas las responsabilidades con respecto a la exposición de riesgo al contagio y sabiendo las consecuencias y las debilidades que él tiene por las enfermedades preexistentes, quiere decir que le exime de toda responsabilidad del empleador, o que el empleador deje de actuar con una medida de deber de prevención. Perfecto, el empleador también tiene que sumar esfuerzos para evitar que este trabajador con un factor de riesgo sea contagiado por el coronavirus, porque no le exime de toda responsabilidad. Perfecto. Esto hemos hablado, ya también la doctora nos ha dado algunos ejemplos con respecto al tema de 38 grados y todo lo demás. Esta es la estructura del plan para vigilancia y prevención del COVID-19 en el trabajo. Estructura que se mantenía hasta hace poco más de 30 días, que nos dictaba la 239, ¿no? En el cual dentro de esta estructura que yo tenía que desarrollar el plan, ¿no? Los datos del trabajo de la empresa, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, nómina de profesionales, una pequeña introducción, objetivos, nómina de trabajadores por nivel de exposición de riesgos, ¿no? Alto, bajo, muy alto, ¿no? Y los procedimientos obligatorios para la prevención del COVID, ¿no? El tema de los 7 lineamientos, ¿no? Del MINSA, ¿no? Limpieza, identificación de sintomatología, lavado de manos, sensibilización, medidas de prevención colectiva, medidas de protección personal y vigilancia, lo que hemos enumerado hace un rato, ¿no? Y proporciona procedimientos obligatorios para regreso y reincorporación, ¿cierto? Procedimientos para regreso de trabajo, reincorporación, regreso, aquellos que venían de su cuarentena, que no están enfermos y han regresado al trabajo, o aquellos que estaban trabajando en esas actividades esenciales que nunca se contagiaron, eso es un regreso. Reincorporación al trabajo, aquellos que, digamos, durante la actividad laboral se han infectado, se fueron de cuarentena y se reincorpora. Esos son los procedimientos que tú tienes que describir ahí. La revisión y reforzamiento de procedimientos de trabajo, revisión y reforzamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que los procedimientos que yo tenía, todos los procedimientos de trabajo que yo tenía, mis mapas de procesos, mis MAPROS, se van a corregir, se van a modificar, ¿no? Es como hace un rato decía vuestro compañero el ciclo Deming, ¿no es cierto? ¿No? Que es un ciclo de mejora continua. Ahora, nosotros teníamos nuestro planear, nuestro hacer, nuestro verificar, nuestro actuar. Ahora, al analizar, al actuar, hemos visto que hay un nuevo riesgo, el COVID. Entonces, estoy haciendo un nuevo procedimiento y sumo ese procedimiento. Son nuevos procedimientos. En mis mapas de procesos también voy a sumar otros procedimientos, ¿no? De medidas preventivas. Procedimientos de reinicio de incorporación de trabajadores con factores de riesgo, ¿no? Ese es el listado, ¿no? Mayores de 65 y todo lo demás. ¿Qué debo hacer con ellos? Si los voy a mandar a trabajo remoto, si les voy a aceptar sus declaraciones juradas, no lo sé, ¿no? Luego tengo que describir en el punto 9 la responsabilidad de cumplimiento del plan. La responsabilidad del gerente general, la responsabilidad de la alta dirección, responsabilidad del administrador, responsabilidad del área de recursos humanos, responsabilidad del servicio de seguridad y salud, responsabilidad ahí dentro, o sea, responsabilidad del profesional de la salud, responsabilidad del personal, del profesional de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad del trabajador. Entonces hay que describir las responsabilidades de cada uno de ellos, ¿ya?
Luego se pedía en el punto 10 un presupuesto aproximado, ¿no?, de adquisición de insumos, ¿no? Y en el cuadro me votabas por 6 meses más o menos, ¿no? Y este documento que se llama Plan para Vigilancia y Prevención del Control del COVID, entre los 48 debería ser aprobado, ¿por quién? Por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? O, de repente, en aquellas empresas con menos de 20 trabajadores, aprobado por el Supervisor de Seguridad. Eso es lo que me decía la 239, ¿no? Perfecto. A ver. Tenemos 15 minutos para hablar sobre la 448 y algunas modificatorias que se ha tenido con respecto a la 239. Ahora, ¿no?, se dice a partir del 30 de junio, se publica en una edición extraordinaria, ¿no?, por la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, que se aprueba los nuevos lineamientos para la vigilancia y prevención y control del COVID, tiene otro nombre, ¿no? Lineamientos para vigilancia y prevención del control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a la COVID-19, ¿no? Más largo. Antes era lineamientos para vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. Ahora dice lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, ¿no? Y la resolución ministerial, ¿no?, que deroga a la resolución ministerial 239, ¿no? Y la modificatoria también a la 377, que tiene que ver con el MINSA y el tema de atención y todo. Dice, toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidos en el Decreto Supremo 0398, ¿se acuerdan del Decreto Supremo que hemos visto? Aquellas actividades de alto riesgo podrán cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado, ¿no?, que se encuentra en el anexo 6 de la 448. Perfecto. Entonces, miren, acá tenemos la figura del anexo 6, ¿no?, que es una lista de chequeo de vigilancia del COVID, en el cual se determinan los datos de la empresa, razón social, dirección, región, provincia, distrito, datos del lugar de trabajo, en caso de tener diferentes sedes, nombre de trabajadores de riesgo por exposición, ¿no es cierto?, nombre, apellido, nombre, registro, tipo, número de documento. Perfecto. Entonces, esto, luego modalidad de trabajo, puesto de trabajo, nivel de riesgo de exposición para cada trabajo, hay que describirlo ahí, y en un punto 4, un listado, ¿no?, de algunos elementos, si cumple o no cumple, detalles, ¿no?, como el que tiene, más o menos podría ser la limpieza del centro de trabajo, medidas de higiene, sensibilización previa, ¿no?, al contagio del centro de trabajo, y las medidas preventivas, ¿no?, y la vigilancia de la salud en el trabajo. Entonces, únicamente llenando este formato simplificado, se podía colgar en el sistema del COVID del Ministerio de Salud, ¿no? Pero ¿para quiénes aplican este simplificado? Para aquellas empresas con hasta 5 trabajadores. ¿Perfecto? Y que no estén inmersos dentro de las actividades de riesgo. ¿Correcto? En el Decreto Supremo 0398. Para las otras actividades, se debe de incluir, ¿no es cierto?, la guía breve de actividades y acciones de intermediación, que son, mira, básicamente, o sea, la estructura completa del ¿cómo se llama de la lista de chequeo básico. En el anexo 5 se encuentra en el cual en la estructura de plan vigilancia y prevención del COVID en el trabajo se va a determinar, ¿no?, los datos del empleador, la razón social, RUT, dirección, región, lugar de trabajo, en caso de diferentes sedes, datos del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, nómina de trabajadores por riesgo de exposición, ¿no es cierto? Luego la modalidad, los factores de riesgo, puesto de trabajo, nivel de riesgo al COVID. En el punto 5, la responsabilidad de cumplimiento del plan, ¿no?, ya que habíamos descrito, la respuesta y procedimientos de adquisición de insumos. En el punto 7, procedimientos para el regreso y reincorporación del trabajo. Punto 8,
lista de chequeo con un checklist de vigilancia, que también tenemos ahí el formato, y el documento de aprobación, ¿no? Esa sería la estructura para las demás empresas. ¿Perfecto? Se dice que el plan y la lista de chequeo será accesible para las entidades fiscalizadoras. ¿Y cuáles son las entidades fiscalizadoras? En este caso, tendría que ser la SUNAFIL, ¿no es cierto? En este caso tendría que ser la SUNAFIL, ¿no? Su salud, la OEFA, gobiernos regionales, gobiernos locales o otras entidades fiscalizadoras. Con respecto al lineamiento 2, hay una modificatoria en la evaluación y condiciones de salud de trabajo previo al regreso y reincorporación al centro de trabajo. Dice, el control de temperatura corporal será aleatorio y será no obligatorio a aquellas empresas que cuenten con menos de 20 trabajadores. En este caso solamente, por ejemplo, se hace el registro, solamente se hace el registro de obligatoriamente de los trabajadores que presenten sintomatologías. Quiere decir que tengan una temperatura mayor a 38 grados. ¿Correcto? También se determina que no se da la recomendación de realizar las pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo de los trabajadores, ¿no? En este caso solamente se va a hacer las pruebas serológicas solamente a las de riesgo de exposición alto y muy alto, por ejemplo, ¿no? También no se recomienda, digamos, hacer la prueba serológica a los trabajadores que hacen la reincorporación. O sea, reincorporación, ¿qué quiere decir? Aquellos que se enfermaron, ¿no es cierto?, pasan sus 14 días y ya no es necesario hacerles otra vez la prueba serológica. ¿Por qué? Probablemente en la prueba serológica siga saliendo positivo. ¿Por qué? Porque la prueba serológica lo que ubica es los anticuerpos, y los anticuerpos todavía están dentro del organismo. Perfecto, siguen alertas ahí. Por lo tanto, si tú le haces una prueba serológica, lo más probable es que salga positivo. Por lo tanto, ¿no? Se recomienda que quien debe hacer el alta debe ser el médico ocupacional. El médico ocupacional evalúa clínicamente al trabajador y determina que está ya. O sea, ha pasado sus 14 días, ¿no? Y puede regresar al trabajo. Ya, lo voy a hacer regresar, ya, pero en una parte no aislada, ¿no? Sino lejana, cumpliendo todas las medidas de distanciamiento, en un lugar ventilado para su recuperación y todo lo demás. ¿Perfecto? Ya. Lo que acá hemos leído, y dice, se recomienda la realización, ¿no? Se recomienda. Muchas cosas son recomendaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hay empresas, digamos, que han comprado sus pruebas, porque la normativa lo faculta. Pueden comprar sus pruebas serológicas. Estamos respondiendo la pregunta de Alejandra. Alejandra. Por ejemplo, hay empresas que han comprado sus pruebas, ¿no? Serológicas y están haciendo ellos el tamizaje, ¿no? De sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Cada empresa puede ver, de acuerdo al análisis del profesional de salud o al profesional de seguridad y salud, puede determinar la frecuencia de control con las pruebas. Porque las pruebas no te están, ¿cómo se llama? No te están poniendo un insumo, un químico, un fármaco dentro del organismo, o sea, que no es dañino. Simplemente es un pinchazoncito para que te saque sangre, una gotita que no te va a dañar y que lo haga frecuentemente, no va a haber ninguna lesión, ninguna agresión. Entonces, ellos por políticas internas, por ejemplo, en las mineras, cada 15 días están tomando. En obras, cada 15 días están tomando, ¿no? Para detectar si hay o no hay un trabajador que sea portador. Recordemos que Capeco lo que determinó es que los trabajadores de construcción estaban en un riesgo bajo de exposición, ¿no? Bajo mi entender, bajo mi experiencia, yo trabajo en construcción,
No, mentira, ahí está un riesgo medio, porque hay interacción entre empresas, porque muchas de las empresas constructoras utilizan a empresas contratistas para realizar diferentes actividades. Y un riesgo bajo es la interacción entre los compañeros de trabajo de una empresa. Pero una construcción, utilizas una empresa para hacer, digamos, losa, uno encofrado, el otro acabados, todos están reunidos, y muchas veces sin distanciamiento. Entonces, para mí esta es una media. Y en ese entonces, con la 239, debía hacerse la prueba serológica a los de medio, alto y muy alto. Pero Capeco, por una acción, bueno, no sé, populista, saca y dice pues que ellos no están dentro del nivel de riesgo medio, sino bajo. Por lo tanto, no hay que hacer las pruebas. Bueno, que no me obligue, no quiere decir que no me prohíba. Si yo como empresario decido, como política, o bajo el análisis de mi profesional de servicio de seguridad y salud, bajo el análisis de mi médico ocupacional, hacer las pruebas frecuentemente, no hay ningún problema. ¿Con qué frecuente? Mínimo 15 días. Entonces no habría ningún problema, creo, ahí, Alejandra, ¿no? Desde los 15 días. ¿Ya? ¿Alguien más creo que dice? Muy bien. Perfecto. Con respecto al tema de lineamiento 5, el tema de las medidas de prevención y aplicación colectiva, ¿no? Se dice en caso de que la empresa cuente con comedores, razón por la cual deben quitarse, ¿no es cierto?, las mascarillas, se debe incrementar el distanciamiento mínimo de 2 metros y hacerlos por turno para que el personal, ¿no es cierto?, facilite, ¿no?, la ingesta de los alimentos también, ¿no? O sea, hay que hacerlo por turnos, ¿no? Y facilitar al personal para que la ingesta la haga en sus escritorios, ¿no? Yo preferiría que el trabajador, cada trabajador lleve de repente su comida a su área de trabajo, una comida que la pueda de repente mejor traerla de casa, traer su bebida y por temas de seguridad y salud, por riesgo eléctrico, porque de repente hay una computadora o algo por ahí, utilizar vasos o tazas con tapa, ¿no? También habla con respecto, en la línea de prevención colectiva, con respecto al tema de las mujeres gestantes o en etapa de lactancia, ¿no? Se dice que deberían darse por lo preferentemente trabajos remotos, ¿no? ¿Sí? O ubicarlas en un área de exposición del público, o sea, no exponerlas, ¿no? De repente un nivel de riesgo bajo, ¿no? De un área, una oficina, ¿no? Que no tenga mucha cercanía con otras personas, ¿no? Ajenas, por lo menos, a la empresa. Y otro habla con respecto a que no deben utilizarse, ¿no?, las cabinas, y se acuerda que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, hablaban con respecto a la recomendación de utilizar rociadores. Eh, John, a ver, John acaba de entrar, a ver, vamos a preguntar. Perfecto. Entonces, se hablaba con respecto a la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, y la Organización Mundial de la Salud, hablaba con respecto a recomendar, ¿no?, a no usar los equipos o cabinas, ¿no? Y acá en la 448 se recoge eso, ¿no? Y dice, ninguna cabina o equipos, ¿no?, que se utilicen en rociado de trabajadores o clientes, permitiendo un riesgo a la salud, ¿no? Entonces eso también habla con respecto al lineamiento 6, con respecto al tema de protección personal.
habla y aclara que las mascarillas, las N95 o aquellas equivalentes a esas que tengan ese grado de protección, solamente se deben utilizar el profesional de salud, ¿no es cierto?, con muy alto y alto riesgo de exposición biológica, ¿cierto? Con respecto a los trabajadores, ¿no? Dice que los trabajadores con exposición de riesgo medio deben cumplir un mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas descartables, ¿no? O combinarlas con unas mascarillas comunitarias, ¿no? O caretas faciales. Con respecto a los trabajadores con riesgo de exposición bajo, se debe utilizar, ¿no?, las mascarillas comunitarias, ¿no? Cumpliendo, pues, básicamente los estándares dictados por el Ministerio de Salud, ¿no? Aquellos, que el grado de protección también, ¿no? ¿Y qué se les debe dar? Por lo mínimo se les debe dar 3 unidades. ¿Para qué? Para garantizar la limpieza, el lavado, ¿no? Con respecto al lineamiento 7, que tiene que ver con el tema de la vigilancia de la salud en el contexto del COVID, ¿no? En este se determina, ¿no es cierto?, el tema de medidas de temperatura, ¿no? Eh, Se va a registrar únicamente aquellos que sean casos sospechosos, ¿no? Aquellos que tengan mayor de 38 grados de temperatura, ¿no? En esos casos, ¿no? En el caso de los tamizajes, por aquellas empresas que compren sus pruebas, que hace un rato estábamos hablando con respecto a la frecuencia en la cual la pueden hacer, de acuerdo a su política, pero sí lo que están obligados es que deben de inmediatamente registrarlas en el sistema del Cisco. Marleni, a ver, de repente interven, te escuchamos, a ver, Marleni. Ya, buenas tardes. Inge, usted hablaba acerca del uso del facial. Y, por ejemplo, yo he visto, hay algunos que son herméticos, o sea, que no tienen salida, y hay algunos que tienen en la parte superior, no sé si ha visto que tienen como un orificio o algo así. Y en ese caso, ¿cuál sería el adecuado? A ver, ¿adecuado para qué nivel de riesgo? Por ejemplo, si trabajan en una planta y como la mayoría también se está poniendo para el transporte público, también eso. No. Diferentes, mira, las las pantallas faciales son esas pantallas como un escudo, ¿no? Esas que se ponen para el transporte público, son las pantallas, ¿sí? O protectores faciales. Diferentes son respiradores faciales completos. Esos son los herméticos que tú dices. Esos que van y están en todo el contorno de tu rostro, ¿no es cierto? Y incluso al colocarse, tienes que hacer una presión negativa, ¿no? Y que quede como un chuponcito dentro de todo tu rostro, ¿ya? Ese equipo es muy bueno, pero eso tienen accesorios, que son los filtros, que van a los costados. Y esos filtros tienen que son adecuados para filtros para virus, filtros orgánicos o inorgánicos. No hay unos mixtos, pero tiene que ver el tamaño del virus. Porque he visto que se pone, es muy buena esa careta facial que tiene un contorno hermético, ¿no? Que son los respiradores, pero lo que no están achuntándole bien es en los filtros, en los accesorios. De repente es eso lo que tú estás viendo, ¿no? Sí. Diferente es la pantalla, el escudo, eso que te pones para subir a la combi, al bus, ¿no? Y diferentes son los respiradores. ¿Perfecto? Ya, gracias, Inge. ¿No? Como les decía, todos aquellos análisis que se tengan que hacer, ese tamizaje tiene que estar registrado en el Cisco. Como les contaba hace un momento, ¿no? Que ese trabajador que no fue al trabajo y en su ficha de sintomatología mintió y dijo que estaba sano.
Se le hizo la prueba rápida y salió positivo. Cuando queríamos ingresar esta prueba, este resultado a la plataforma de SysCovid, al registro, de tamizajes, ya el señor estaba ya registrado como positivo, ¿no? Entonces también es importantísimo. Y condiciones para regreso y reincorporación. En este caso se aumentan, se especifican más patologías, ¿no? O más factores de riesgo, ¿no? Personal. Edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, refractaria, enfermedad cardíaca grave, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado o grave, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Como el EPOC, ¿no? Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedades inmunosupresores, pues hay una lista inmensa, ¿no? Y obesidad con un índice de masa corporal de 40 más, ¿no? Y habla con respecto también al tema de la vigilancia, ¿no? Ya el empleador no está obligado a hacer la vigilancia, pero, o sea, está llamando al trabajador, ¿cómo estás?, ¿no? No estás obligado, pero tampoco no es que no lo hagas. Ya el tema de reportar directamente al centro de salud más cercano, el tema de los descansos también, ¿no? Digamos, tengo pacientitos que salen en la rápida con inmunoglobulina G, IMG. No, ya está saliendo del proceso, dale 7 días nada más, ¿no? Va a salir en la rápida IgM, no, está recién iniciando el proceso, dale 14 días. Entonces eso varía un poco también. ¿Listo? Perfecto, señores, señoritas. ¿Alguna pregunta? Ya hemos acabado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Les voy a dar una tareita. Ustedes tienen que presentar. A ver, alguna pregunta. Ok. Les voy a mandar, anótenlo, ¿no? Aparte, es fácil de recordar, ¿no? Ustedes seguro que están laborando en una empresa, ¿ya? Y si no están laborando, tomen cualquier empresa como referencia y deben desarrollar su plan para vigilancia y prevención del control del COVID, ¿no? De acuerdo a la 448. ¿Perfecto? Y eso lo presentan en la plataforma, ¿no? Como tarea de esta asignatura. ¿Perfecto? Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir por favor lo que dijo? De la tarea, un plan de vigilancia. Que tenga este título. ¿Verdad? Exactamente, ¿no? Eh, el plan para la vigilancia y prevención del COVID en el trabajo, ¿no? De acuerdo a la resolución ministerial a la 448-2020-MINSA. O sea, le estoy pidiendo que desarrollen un plan para vigilancia y prevención del COVID, de su trabajo, o sea, de la empresa donde están trabajando. Si no, tomen la referencia de otra empresa si no están laborando en una empresa. Y eso lo van a presentar en la plataforma. ¿Cuántos días quieren que les dé? ¿Cuántos días? Va a ser el 50% de vuestra nota. Me preguntan, ¿para cuándo se tendría que presentar? Por eso les vuelvo a preguntar, ¿cuántos días ustedes creen que sería el prudente? Hoy estamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿4 días? Hasta el día miércoles, 12 de la noche. Perfecto.
Perfecto. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Ayer les dejé ya el día miércoles 12, hasta el día miércoles 12, tienen como opción para elaborar el plan de vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo de vuestra, de la empresa en la cual estén trabajando, o si no, tomen referencia de otros. Esto tiene que ser acorde a la resolución ministerial 448-20-MINSA. ¿Perfecto? Eso es todo. Muchas gracias. Entonces quedo a la espera de vuestras tareas para finalizar estos dos módulos, ¿no? Esto es la nota de los dos módulos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.